Hola, buenos días. Vamos a continuar con la clase. El día de hoy vamos a generar lo que es el vínculo entre dos conceptos, uno lo que es la historia y el otro lo que es la identidad. También vamos a abordar dos textos que nos hablan de cómo es que a través de que se genera la historia o se hace manejo de la información de la historia en un proceso de aprendizaje, nos pueden generar lo que es la identidad como individuos a través del sentimiento de la nacionalidad o el sentido de pertenencia a un país, ¿no? Por esta parte, este libro se llama Instrucciones para vivir en México por parte del autor Jorge Bergoengoitia, y este es una obra literaria que se llama 1984 por parte del autor George Orwell, que es una ficción. Les voy a hablar sobre un poco de la introducción de estos dos temas, ¿no? Este es recomendadísimo por las personas que les guste leer. En él nos habla cómo es que a partir de la creación de una sociedad utópica, utilizan la información de la historia para modificarla y así generar lo que es la movilidad social y el control social de su población, ¿no? Y en este, de cierta manera, en el capítulo que les voy a leer, nos habla de cómo es que, de cierta manera, en la realidad se hace uso y se modifica la información de los textos históricos en beneficio de unos cuantos, ¿no? Que se encuentran en el poder. Y esto que tiene que ver con la clase de historia, porque luego me preguntan o no les queda como claro este aspecto. Si toman en cuenta el ejercicio que vimos la clase anterior a través de la plataforma, les mencioné que bajaron un Twitter, leyeran la consulta de la información de un historiador que abre un hilo que nos habla de cómo es que a través de el manejo de la información a través de diferentes gobiernos utiliza de referente a los sujetos históricos de la revolución, la independencia, la conquista, entre otros, de la historia mexicana, con un sentido político. Si se darán cuenta los alumnos que checaron el hilo, la mayoría de los agentes revolucionarios que llevaron en 1900, en la década de 1920, México, a esta lucha armada, caerán en cuenta que, por ejemplo, Pancho Villa era un asesino, violador, psicópata, bandido, ¿no? De cierta manera. Entonces, ¿cómo a través del largo de toda la historia de estos casi 100 años, aproximadamente, si no es que, sí, 100 años o más, cómo es que de ser asesinos, violadores, se convirtieron en los héroes de la revolución? Y en este apartado es el inicio sobre la historia contemporánea, ¿no? Y también es una invitación de manera crítica para que ustedes, como lectores, como estudiantes, no solamente consulten el libro que nos proporciona la institución, sino que abordemos diferentes textos para poder construir el conocimiento y así poder tener una opinión personal acerca de la información que estamos consultando y no seamos los chicos que viven en el mito de la caverna explicado por Platón en 1380. Igual los que no saben cuál es el mito de la caverna explicado por Platón, chéquenlo, investiguenlo para que también se den cuenta de cómo es que se estructuran las relaciones de poder en la sociedad, ¿no? Entonces, vamos a comenzar la clase identificando lo que es el concepto de identidad y cómo es que se vincula con la historia, ¿no? Entonces, vamos a mi punto de vista, la identidad forma parte y se encuentra en constante transformación a partir de las múltiples influencias de información y las fuerzas externas que rigen al ser humano, ¿no? Y estas pasan a través de los sentidos, se decodifican en el cerebro y llegan a ser información que le sirve al individuo para poder comprender
su entorno más inmediato y poder dialogar para una mayor transformación. ¿Esto qué quiere decir? El ser humano es como, ya lo había dicho Paul Freire, que el ser humano es como un cántaro, ¿no? En el que se le van llenando, se le van depositando conocimientos y que esos mismos conocimientos generan que los individuos se comporten de cierta manera, hablen con ciertas palabras, se vistan, pertenezcan a un grupo social, a alguna característica racial, entre otros, ¿no? Entonces, por una parte, la identidad que nos define como individuos forma parte de una colectividad de información que nos está bombardeando constantemente, ¿no? Entonces, ¿por qué les menciono esto con la historia? Porque ahorita que ustedes son jóvenes puedan tener y puedan desarrollar un criterio acerca de todo lo que están adquiriendo de información, no solamente con mi materia. Recuerden que nada está establecido y que vivimos en una modernidad líquida donde el conocimiento y absolutamente todo está en constante cambio, ¿no? Nada es como lo que dice este libro es la ley, ¿no? Les invito a leer también a un autor que se llama Bauman, que nos habla también sobre la modernidad líquida y los rasgos de identidad acompañados sobre procesos políticos y materias de historia, ¿no? Entonces, de cierta manera, Bauman nos habla de cómo es que a través de un juego de poder de unos cuantos que se encuentran en el poder, recuerden que a lo largo de la historia hemos visto esta parte, ¿no? De que siempre hay un gobernador, un emperador, una persona que tiene como el poder de dirigir a todas las personas. Pero lo interesante de la identidad es poder cuestionar toda la información, ¿no? Y de cierta manera la identidad, al saber que es una constante cúmulo de información, no siempre va a estar definida, ¿no? Entonces, se supone que es un juego de poder dirigido por parte del Estado o la nación. Entonces, si nos ponemos a pensar de cierta manera y somos críticos, el modelo estudiantil que hemos visto a lo largo de la historia de México puede que sea también la interpretación de unos cuantos para poder generar una identidad, ¿no? ¿Qué significa una identidad en la contemporaneidad que vivimos? Pues que tú puedes comportarte, hablar, dialogar, comprender al mundo que te rodea, pero con una ideología impuesta, ¿no? Y este efecto pasa mucho en la adolescencia porque son un sector vulnerable que todavía no han desarrollado lo que significa el freno, que en las neurociencias se conoce como el freno mental, que nos habla sobre identificar conscientemente y críticamente la información, ¿no? Y con ello poder decir que está bien y que está mal, ¿no? Entonces, por eso muchos de los adolescentes se sienten identificados y forman parte de diferentes grupos urbanos o étnicos urbanos como el skate, el punk, el reggaetón, los corridos, el fútbol, entre otros. Entonces, de cierta manera, el concepto de identidad forma parte de este bombardeo de información que vamos adquiriendo, pero lo interesante es que el gobierno utiliza la historia para poder generar nuevas identidades, ¿no? Así como el reggaetón utiliza los medios de comunicación, el YouTube, el perreo intenso, entre otras cosas para generar la misma cultura del reggaetón, el gobierno nos está generando lo que es nuestra identidad para poder comportarnos como individuos dentro de una sociedad, ¿no? Entonces, hay otro autor que nos habla de... todavía no les termino lo de Bauman, ¿no? Entonces, Bauman nos habla sobre el juego del poder que conlleva dirigir una nación y un estadio a partir de la elaboración de un modelo de identidad
para utilizarlo de referencia en su población y que ésta, en la mayoría de sus ciudadanos, la acaten y la sigan con una finalidad: contribuir al desarrollo del país. Y, por ejemplo, esto es para que les quede más claro. Voy a tomar de ejemplo Norcorea, que es un régimen totalitario comunista, en el que, si se dan cuenta que toda su población pues siguen al gran líder y todo lo que diga él condiciona su forma de vestir, sus ingresos, incluso cómo se van a llamar, cómo se van a peinar, ¿no? Entonces, para que tomen en cuenta qué influencias están generando la sociedad, el tipo de pensamiento, el conocimiento sobre nosotros, y para que de esta manera comencemos a ser independientes, ¿no? Yo estaba leyendo esto hace poco y me causa mucho impacto, porque a mis 26 años, con todo esto, aún no sé quién soy. O sea, sé que soy la suma de todos mis conocimientos, todos mis grados académicos, pero si no hubieran existido todos ellos, realmente ¿dónde estaríamos, no? Entonces, según Genevieve Surkip, creo que es alemán, se crea la identidad de un modelo cívico nacional, pero con un fin meramente político. No es otra cosa que una elección individual de pertenecer a una comunidad basada en la asociación de individuos con fines e ideas, ¿no? Entonces, él menciona que la identidad se proporciona en el nacimiento, pero se impone a través de su sociedad. De cierta manera, esto que tiene que ver con la historia de México, pues ya se los he mencionado. Cómo es que hubo un cambio, porque pues realmente 100 años son muy relativos, o son como bastante cortos en el periodo de la humanidad, así que los podemos tomar de referencia para un futuro, ¿no? Y esto ¿por qué? Para de esta manera pues ser críticos, ¿no? De pues, si ya vivimos en una nacionalidad como mexicanos, en la que nos crean una identidad como mexicanos a través de un proceso de aprendizaje, pues comenzar a ser nosotros mismos, ¿no? Y pues con ello pues encontrar la libertad del ser. Entonces, estuve generando una clase hace un momento, pero pues se borró. Y por cuestiones de tiempo les voy a dar como el resumen. En esta ocasión, Jorge Bergoengoitia registra en sus procesos de instrucción en cómo vivir en México diferentes críticas relacionadas a toda la identidad que nos ha generado la historia de México, ¿no? Entonces, él pone de referencia que toda la historia de México, esto es a manera de introducción, y de manera lúdica dice, pues la historia de México es aburrida, pero depende de quién la cuente. Entonces, él pone de ejemplo que cuando era chico modificaron la historia de México para que él la pudiera comprender de manera sintetizada, ¿no? Y toma de referencia el ejemplo del cura Hidalgo, que a través de su peregrinación revolucionaria en ese momento, hace una vinculación y una analogía para podérselo explicar a un niño, ¿no? Donde hace la vinculación de Miguel Hidalgo con un juego de cartas, en el cual al final Miguel Hidalgo perdió y lo fusilaron, cuando la realidad de la historia pues es otra, ¿no? Más bélica. Entonces quiero que tomen de referencia cómo es que la información de la historia se puede modificar o se puede volver a contar de diferente manera para poder tener un control social, ¿no? Entonces, en este libro, en resumen, está súper chido. En este libro hay como lo que se llama el gran hermano, que es como el poder que todo lo ve, la sociedad, el poder, la política. Menciona que hace uso de la historia y la va modificando conforme a su conveniencia necesita modificarla. De tal manera en el que el poder empieza a borrar datos
datos del pasado. ¿Y esto para qué? Para que el mismo individuo pues vea la única realidad y la percepción que el gobierno quiere que veas, ¿no? Entonces, ya para terminar la clase, les voy a dejar único ejercicio para toda la semana, es generar un PDF con portada, nombre completo, bueno, ya se saben la dinámica del PDF, y en una cuartilla con Arial 12, ya se saben también el formato Arial 14, negritas para título sin punto, y para texto o contenido es Arial 12, número Arial 12, perdón, interlineado 1.5. Esto es para el formato justificado, ¿no? Del que se utiliza en norma APA y lo que utiliza la Universidad de Guadalajara. Entonces, van a generar una reflexión de lo que significa la identidad para ustedes y quiero que hagan un análisis de autoconciencia de cuáles son todos los conocimientos que han generado su identidad actual, ¿no? Recuerden que la identidad es como un cántaro en el que toma al ser humano como contenedor y al que se le van agregando conocimientos. Y a partir de esta fórmula de conocimientos podemos tener un ser humano súper inteligente, súper capaz, súper social, o podemos tener todo lo contrario, ¿no? Desde violento, desde otro aspecto social en el que no va a tener las mismas oportunidades de ser alguien, de poder acceder a la educación, entre otros, ¿no? Entonces, a manera de autoconocimiento y reflexión, ¿qué conocimientos a través de todos sus procesos educativos los han formado ustedes como individuos? Y la pregunta principal del tema, ¿realmente somos libres? ¿Realmente somos únicos? Entonces, a partir de esta reflexión, quiero que también lo vinculen con la historia de México, ¿no? Por ejemplo, ¿realmente siempre ha existido esta parte o este modelo de conocimiento en el que siempre va a haber un líder que va a mantener a toda la sociedad trabajando para él? ¿O existen más vertientes? Y de esta manera, con el gusanito que se les vaya a meter, espero investiguen, espero leen otras fuentes de consulta y de esta manera no solamente se queden con la información que yo les proporciono a través de diferentes citas, a través de diferentes autores, sino que ustedes también vayan generando lo que es su criterio personal y digan, pues sí. Realmente considero que todo lo que ha pasado pues es verdad por esto, porque este autor dice esto, este autor menciona esto otro, o en su defecto, que ustedes comiencen a decir, no, pues yo considero que la historia de México es esto por esto, o sea, sí me estoy dando a entender. Y de esta manera, pues van a tener toda la semana para hacer su actividad, que es una cuartilla, que es un trabajo pues bastante interesante. Y esto nos va a ayudar a comprender lo que es la diferencia entre el México revolucionario y el México contemporáneo, ¿no? Porque a partir de esto es como se genera la modernidad en México, a través de los conceptos de identidad social, ¿no? Y en ello vamos a identificar también más procesos de formación histórica, cultural, filosófica, política, entre otros. Y pues nada, nos vemos. Suban las actividades, les voy a dar toda una semana, siendo hoy 27 del 04 del 2020. Les dejo hasta el próximo lunes para que suban la actividad en la plataforma a las 12 de la madrugada, en la noche, porque luego se me confunden. Y pues nada, disfruten la actividad, reflexionen, leen y recuerden que estamos en fase 3, no salir a la calle sin medidas de higiene, cubrebocas
y para lo único que pueden y está permitido por seguridad de salud social, el ir a comprar y disponer de dinero, no más. Recuerden que esto es un trabajo colaborativo y si queremos que termine, no seamos como la gente que no le importa las medidas de seguridad y está todo el tiempo en la calle, ¿va? Hasta luego.